Saludo con gusto a Luis Alejandro Romero Ayala, es economista y experto en estadística. Fíjese que en el 2020, o sea, el año pasado, el trabajo doméstico no remunerado creció, obviamente, a causa de la pandemia, de acuerdo con el INEGI, pero las mujeres, pues, aportaron 2.7 veces más trabajo no remunerado, es decir, sin paga, pues, que los hombres. Así, muchas mujeres perdieron trabajo y pues se fueron a la casa, a hacer el trabajo ese que no se paga, a cuidar a adultos, a cuidar a enfermos, etcétera. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Karen. Platícanos, oye, pues interesantes estos datos, ¿no? Y sí, sabíamos que la pandemia dejó, pues, o trajo muchas situaciones, pero esto del trabajo doméstico, híjole, creció entonces. Sí, fíjate, la pandemia la verdad es que tuvo muchos efectos Ujú. en las relaciones en el hogar, en las relaciones laborales, pero sobre todo en particular afectó mucho a las mujeres, porque recordemos que muchas tuvieron que salir del mercado laboral por la situación de la pandemia, tuvieron que hacer cuidados en casa, los niños pues ya no iban a las escuelas, tenían que quedarse en casa todo el día y eso obligó a muchas mujeres pues a tener que abandonar el mercado laboral y obviamente pues al estar más en casa subió el trabajo doméstico, sobre todo en particular para las mujeres. El INEGI hace tiempo que viene midiendo este trabajo doméstico no remunerado y para los datos que nos presenta, pues en 2019 representaba el 22% de la economía, digamos, si le pusiéramos un valor a ese trabajo no remunerado, eso iba a significar un 22% del valor de nuestra economía y saltó al 26.7% en un solo año, ¿no? De 22 a casi 27%. Y eh, se dedicaron además más horas al trabajo doméstico, un 2.9% más horas que en 2019. ¿Y a qué lo dedicaron más los mexicanos y sobre todo las mexicanas? Bueno, pues dedicaron más tiempos a los cuidados de salud, a la limpieza y mantenimiento del hogar Ujú. y a la ayuda a otros hogares. Pues recordemos que a veces pues cuando se enfermaban o cuando se enferman nuestros familiares, pues sus parientes pues tienen que llevarles el súper, tienen que ayudarlos con los pagos pendientes mientras están en cuarentena. Entonces, esos tres tipos de trabajos domésticos fueron los que más se incrementaron precisamente. Ahora, otro dato interesante, además de que las mujeres pues aportan casi tres veces más trabajo doméstico que los hombres, si lo pones, si pones la condición social de cada una de las mujeres, todavía varía más, ¿eh? Por ejemplo, en promedio, el trabajo doméstico que hicieron las mujeres en 2020 eh, tuvo un valor de 69,000 pesos por mujer. Y Ok. en cambio, en el caso de los hombres, solamente aportamos 27,000 pesos Mira qué de trabajo doméstico. flojos, mira qué flojos. Así es, ¿Y por qué mucho más. actividades? A ver, ¿qué actividades más o menos? ¿O aportan en qué actividades? ¿Especifica eso en el tema de los hombres? Bueno, no viene especificado, pero las actividades, como te digo, las que ¿Son las mismas? O sea, de actividades en la sí, casa, que puede así es, ser lavar trastes, limpiar, cuidar hacer, enfermos e ir. hacer Ok. comida, hacer la limpieza, proporcionar cuidado a los hijos, apoyar en la educación también de los hijos, Ujú. son ese tipo de trabajos domésticos. Pero el dato que te quería comentar es, fíjate que si pones a las mujeres, por ejemplo, del área rural, ya vimos en general cuánto aportan las mujeres, son Ujú. 69,000 pesos al año de trabajo doméstico. En el caso de las mujeres que viven en el área rural, es 77,000 pesos, es decir, Más todavía todavía. todavía aportan más las mujeres del área rural. Ahora, si pones a las mujeres que tienen hijos menores de 6 años, resulta que el trabajo doméstico que hacen Es estas mayor. mujeres
es de 90,000 pesos al Híjole, año, pues ¿no? es que Entonces, implica más cuidados, más todo, ¿no? Con así es, niños. porque tienen que desarrollar más trabajo de cuidado personal. Y además, las mujeres que simplemente por el hecho de estar casadas o en unión libre, su aportación promedio es de 86,000 pesos al año. O sea, ¿Esto qué sube quiere decir? también. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres casadas o que viven en unión libre, pues asumen el trabajo doméstico que le correspondería a los hombres. Al Entonces, varoncito, pues. así es, por eso digamos que su cuota de trabajo doméstico aumenta, porque ya no solamente trabajan para ellas, sino que además tienen que desarrollar el trabajo doméstico que les correspondería a sus parejas, ¿no? Oye, Entonces, yo siempre he dicho, Alejandro, que el trabajo más duro es el de casa, ¿eh? O sea, no trabajo, claro que trabajas pues en tu casa, es mucho trabajo. Y sí, con pandemia, más trastes, más ropa, más esto, más lo otro. O sea, de verdad que parecía eh, que no se acababa el trabajo en casa para muchas mamás. Imagínate tener todos los niños, el tema del súper, el tema de hacer comida constante, tal, cuidados, etcétera, etcétera. Fue muchísimo. Alejandro, no sé si tienes el cruce de, por ejemplo, de estas mujeres, ¿cuántas por consecuencia de perder el trabajo por la pandemia tuvieron que irse a casa? sí, mira, a nivel nacional, el dato es que había, digamos, de las mujeres que están en edad productiva, es decir, las que tienen más de 15 años, el 45% antes de la pandemia estaba en el mercado laboral. Es decir, esa digamos que es la participación que había de las mujeres Ujú. en el mercado laboral en edad productiva. Cuando se viene la pandemia, se cae esa tasa a 40%. O sea, Es cinco decir, por ciento de esa tasa cayó del mercado laboral. casi 5 puntos, estamos hablando casi de 2, 3 millones de mujeres que tuvieron que salir del mercado laboral en México. Y Híjole. no es poca cosa porque estamos hablando que esta participación no se veía desde principios de la década pasada, ¿no? Entonces casi retrocedió casi 10 años la participación de la mujer en el mercado laboral con la pandemia, ¿no? ¿Y a dónde Ahorita se fueron? Pues a casa. así es, tuvieron que desarrollar trabajo en casa y yo, pues la reflexión que me dejan estos números sería que pues le exigimos mucho, la verdad, al gobierno que pues tenga condiciones de seguridad para las mujeres y claro que es muy válido, es muy Ujú, justo. Le exigimos a las empresas que les den condiciones de igualdad frente a los hombres, de equidad ujú. en cuanto a salarios, en cuanto a oportunidades, pero la verdad es que también una gran parte de la transformación o del cambio que se requiere para que las mujeres vivan mejor en este país, pues está en las casas y uno es distribuyendo mejor Las las cargas de tareas del hogar. trabajo, las cargas de trabajo. Y sabes que lamentablemente esto repercutió también en muchísima violencia intrafamiliar. Este tema de perder el empleo, tener más horas en casa, estar más en casa. Esto ha pues repuntado lamentablemente el número o casos también en feminicidios, el tema de violencia intrafamiliar, de acosos, de violaciones, etcétera. Esto ya lo han dado a conocer también las autoridades como la pandemia o llevó a estos datos o a estas cifras también que se han elevado mucho. Luis, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Además de esta No, reflexión que nos haces. no, pero te digo, el cambio empieza en casa, yo creo Ujú. que es muy importante porque además el hecho de que las mujeres tengan que hacer gran parte del trabajo doméstico precisamente las bloquea o las imposibilita pues de buscar una oportunidad remunerada en el mercado laboral Claro. y obviamente esto multiplica sus condiciones de poco desarrollo, inclusive de Desigualdad. pobreza, Ujú. así es, frente a los hombres, ¿no? Entonces, ese sería un gran cambio realmente y lo tenemos pues ahora sí que en casa, ¿no? Así es, pues es un buen mensaje y sobre todo también el llamado también ahí a, pues a las parejas, a los varoncitos también, a los esposos a echar la mano y a dividirnos las tareas en casa. No es menos hombre el que hace o aporta también en las actividades domésticas, ¿no? ¿A poco no? Así es, Te mando un así es. abrazo. Muchas gracias, Luis Alejandro. Gracias a ti. Gracias, Luis Alejandro Romero Ayala, economista y experto de estadística. Ojo con estos datos interesantes.